Moviendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Ruta Preventiva. Salud, bienestar y seguridad. Un espacio radiofónico para generar una cultura de seguridad integral. Ruta Preventiva. Camino a la seguridad. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en esta ocasión transmitiendo su programa Ruta Preventiva. En esta ocasión estamos con Cristian Marcelo Pompey, presidente de la Asociación Civil en la Hermandad de Bomberos. Él se desempeña como presidente y dirección de formación de esta ONG, que ahorita vamos a hablar de qué se trata y de qué hace la asociación. Y vamos a hablar sobre el tema la vocación de ser bombero y primer respondiente global en pleno siglo XXI. Pero antes de entrar de lleno, ¿te parece, Cristian, si nos saludas y te presentas un poco? Hola, Lisette, ¿cómo estás? Encantado de estar en el programa, estar en la radio. Me siento honrado y bueno, gracias por la oportunidad de hablar un poco también de nuestra asociación. Muchas gracias, Cristian, y mucho gusto. Bueno, como ya es costumbre en este programa, además de hablar de los temas, la ciencia y las cosas heroicas que hacen las personas, pues es conocer a la persona precisamente. Entonces, bueno, como tu profesión y tu actividad profesional pues es la de bombero, y pues es de lo que nos vas a hablar y de lo que conoces a profundidad, pues me surge la pregunta y aprovecho la oportunidad que tengo ahora de conocerte y tenerte de frente para preguntarte ¿qué pasó en tu vida? No sé si sea siempre así, pero ¿qué pasó en tu vida que hizo que quisieras ser bombero arriesgando tu vida por la de otros? ¿Hay algo de eso o qué fue lo que te motivó a dedicarte a esto que haces desde hace muchos años? Bueno, Lisette, en principio me gustaría aclarar que en cierta forma eso ocurrió dos veces, ¿sí? Primero, cuando yo entro a bomberos, fui bombero activo durante 13 años como bombero en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, luego nace la idea de crear la asociación y nos dedicamos de lleno a la asociación. No pude seguir siendo bombero por una cuestión de que no podía dedicarme a las dos cosas. Realmente creció mucho la asociación y dejé de lado. No lo dejé de lado porque sigo igualmente conectado a bomberos y haciendo cosas con bomberos desde ese día, pero bueno, en cuanto a la vocación de ser bombero, en principio nace, obviamente, por una cuestión de querer ayudar a los demás, de una vocación. Esa vocación, bueno, en mi caso personal, nace luego de un evento, de un incidente, de un incendio, y que me marcó mucho, me dejó marcado, donde, bueno, ocurrió en mi barrio, me marcó, realmente vi la necesidad de querer ayudar a la gente, de querer hacer lo que en ese momento no supe hacer, en ese momento del incendio. Y bueno, me acerqué hasta el cuartel de mi barrio, al cuartel de bomberos. Y bueno, ahí estuve durante 13 años como bombero. Luego esa vocación se trasladó ya a querer ayudar al resto de los bomberos, no a ayudar a la sociedad, sino ayudar a los bomberos a ayudar a la sociedad. Es muy interesante esa trayectoria que recorriste. Cuando estuviste en activo, pues obviamente has de haber pasado muchas cosas dolorosas, sobre todo el dolor de otros. ¿Recuerdas alguna que en especial que te haya dado, no sé, a lo mejor impotencia, o que digas, oye, ¿por qué no sabemos más? ¿Por qué no tenemos más equipo? Que es una constante que pasa pues en el gremio, ¿verdad? Entonces, no sé si recuerdas y que nos lo pudieras compartir, Cristian. Sí, obviamente, ¿no? Como muchos bomberos, o la mayoría dentro de la carrera, hay incidentes o salidas o emergencias que a uno lo marcan o que son
más fuerte que otras. En mi caso personal, muchas veces esto estaba relacionado por ahí a las emergencias donde había niños involucrados. Y claro, sí, ese tipo de emergencias a uno lo marcan y además le generan cierta impotencia. El cuerpo bombero donde yo estaba es un importante cuerpo bombero, y tenía mucha cantidad de emergencias, muchas salidas. Entonces uno tenía gran variedad de emergencias en el día o en la semana. Y como te digo, cuando había una emergencia que involucraba a niños, a uno lo marcaban o le pegaban tal vez un poco más, ¿no? Y bueno, y asimismo también las emergencias que a mí tal vez me marcaban más también, o que luego me generaban una vez de regreso en el cuartel, en la estación, el seguir pensando en lo que habíamos hecho durante la emergencia, era aquellas donde uno no lograba los objetivos o no lograba un buen desempeño, ¿no? Yo soy bastante autocrítico, soy bastante obsesivo y bueno, después en la semana uno estaba con su personal o con la gente pensando en lo que había hecho durante la actuación. Sí, es muy importante tener ese tipo de retroalimentaciones y, como dices tú, pues ser objetivo. Cuando estás, pues no sé, ¿qué pudieras considerar que es tu alimento? No me refiero al cuerpo, sino al alma. ¿Qué te motiva a hacer esto? Bueno, lo que hiciste antes cuando eras operativo y ahora lo que estás haciendo, que justo es lo que vamos a abordar a lo largo de la charla, esta importante labor por el gremio, por la capacitación, por la unidad, que ya hablaremos muy a detalle, pero cuando a veces pues no esperas los agradecimientos o quizás esa no es todos los días no te dan las gracias, ¿verdad? Pero cuando eso pasa, ¿qué es lo que te hace seguir? ¿Qué te motiva? ¿Qué te alimenta para que continúes con esta labor que a tantos colegas y desde luego a tantas personas beneficia? Bueno, en mi caso personal, siempre yo estuve relacionado a bomberos voluntarios, ¿no? Y eso tiene ya de por sí también una orientación muy altruista, una vocación muy marcada desde el ayudar a los demás, ¿no? La vocación de hacer esto por la sociedad y de intentar generar la diferencia, ¿no? De hacer la diferencia a veces no sé, en la vida o en que una persona pueda salir de una situación muy complicada. En bomberos obviamente era eso y a veces sí existía el gracias, a veces no, pero creo que cuando vos realizaste un buen trabajo desde el operativo y volvés, esa alegría enorme que sentís en tu interior es impagable, no tiene precio, no se le puede poner un valor a eso. Esa alegría es inconmensurable. Y después yo, con el tiempo, cuando empecé con la Hermandad de Bomberos, es como que en realidad empecé a disfrutar bomberos de otra manera. O sea, yo empecé a ver bomberos de otra manera, disfrutarlo de otra manera, incluso más aún. O sea, no sé qué ejemplo mencionarte puntual, ¿no? Son muchos años, desde 2009 que hacemos esto, y te puedo poner un ejemplo. Una vez un jefe de bomberos de México, de un pueblito muy chiquito, cuando recién empezábamos con esto, nos comentó que no tenían equipos respiratorios para las emergencias, en un cuartel muy chiquito con pocos recursos, y yo en ese momento estaba empezando con esto, no sabía bien cómo llevarlo adelante, era como que aprendía sobre la marcha. Se me dio por comentar esto en un grupo grande de personas, no me acuerdo en qué plataforma lo había comentado, y un jefe de bomberos que estaba, no sé, a menos de 50 kilómetros de ese cuartel chiquito, el otro era un cuartel importante, tenía 3 equipos respiratorios de más que no utilizaba, nunca están de más, pero ellos tenían 3 equipos respiratorios que podían donar. Lo subieron a una camioneta, esto en menos de 24 horas, y ese cuartel chiquito tenía 3 equipos respiratorios 24 horas después. El comandante de ese cuartel hizo un video en agradecimiento y me lo envió y lo subió a las redes y demás en ese momento, no hace muchos años.
Y es como que ahí empecé a entender un poco lo que podía hacer uno y la alegría que me generaba eso a mí. Y que también uno marcaba la diferencia, y a veces esa diferencia era incluso más importante porque no era hacia una sola persona en una emergencia o hacia un grupo de personas. Esto, al cambiar la realidad de un cuartel de bomberos o de un sistema de emergencias de un lugar, vos estás beneficiando a la ciudad entera, ¿me entendés? Y eso me llevó tiempo a entenderlo y también comprender la responsabilidad que eso trae consigo, ¿no? Súper, entonces me queda claro, ese es el alimento del que te provees, ¿no? Es energía líquida. Y es muy importante mencionar, porque bueno, ahorita ya ahondaremos más, pero quizás algunos colegas que nos estén escuchando pues no saben quién está detrás de la hermandad y todo esto. Yo te sigo y obviamente sé que no eres protagonista, pero que es importante por lo menos señalar en algún momento pues que ahí estás, ¿no? Poniéndole ganas y tiempo y esfuerzo a todo esto para que se hagan cosas, porque de intenciones no se cristaliza nada, ¿no? Si volvieras a nacer y te dijeran, oye, ¿a qué te quieres dedicar? ¿Escogerías nuevamente esto, Cristian? Sí, obviamente. Cuando estuve en activo fue una de las cosas más lindas de mi vida y obviamente también con la edad que tenía en ese momento fue algo que yo disfrutaba muchísimo, ¿no? Poder, hacer lo que a uno le gusta, trabajar en lo que a uno le gusta es algo que es realmente algo que no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo. Y realmente, te digo, hoy lo que es la Hermandad de Bomberos para mí es lo que también es como decís vos, es un motor en mi vida, es algo que a veces no sé cómo uno saca fuerzas para seguir adelante, porque a veces tiene proyectos muy, muy complejos o muy difíciles de llevar adelante, y realmente es algo que me motiva a seguir todos los días, el estar en contacto con los primeros respondientes, con los bomberos, gente de toda Latinoamérica. Es algo que me llena el alma. A través de esto he viajado por todo el continente, he conocido lugares increíbles que jamás soñé conocer, he dormido en cuarteles, he estado en guardias que jamás imaginé que iba a estar, y eso a mí me llena el alma, el haber tomado contacto con personas fabulosas, con instructores que están a un nivel que yo jamás hubiese conocido de otra manera, y trabajar con ellos, viajar con ellos, hacer la diferencia en otros países, es algo que a mí me ha llenado la vida de alegría y que es un motor en mi vida todos los días. Pues muchas gracias por compartirnos esto tan personal que sé que no es muy común. Muchas gracias por compartirlo en este espacio y por todas las personas que puedan darse cuenta de esto. Si te parece, vamos a nuestro primer corte y continuamos en su programa Ruta Preventiva. Ruta Preventiva, un camino a la seguridad. Regresamos. Aunque lejos se encuentren de aquí, en la próxima elección del 2021, las y los jaliscienses radicados en el extranjero podrán participar en la elección de diputaciones de representación proporcional. Votar es un derecho y no se pierde aunque estés lejos. La voz, la participación en los asuntos públicos y los intereses de los jaliscienses en el extranjero cuentan. Podrán votar por correo o internet desde cualquier parte del mundo. Jalisco está donde estás tú. Consulta nuestras redes sociales. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Si te interesa proveer de bienes o servicios a partidos políticos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas, aspirantes y candidaturas independientes, debes inscribirte y estar activo en el Registro Nacional de Proveedores. Es rápido y fácil. Date de alta en rnp.ine.mx. Si ya te inscribiste, mantén actualizada la información de los bienes o servicios que ofreces. Recuerda, si no estás en el RNP, no podrás ofrecer tus bienes o servicios. Contamos todas, contamos todos. INE. El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19. Y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas. Y que éstas lleguen a cada rincón del país, parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción. Porque la salud es un derecho, no un privilegio.
Morena, la esperanza de México. Ruta preventiva. Salud, bienestar y seguridad. Antonio Mónaco cree que... Continuamos. Y estamos de regreso en su programa Ruta Preventiva. En esta ocasión estamos con Cristian Pompey, Marcelo Pompey, presidente de la Asociación Sin Fines de Lucro Hermandad de Bomberos. Y estábamos hablando antes del corte que esto de dedicarte a lo que te hace feliz es invaluable. Y lo que te hace feliz también te tiene que hacer saludable y hacer feliz a tu familia y a todos. Muchas veces la labor o la profesión del bombero es vista como que solo hay que ser héroes y como que no comen y como que no tienen una vida tan normal. Me gustaría que desmitificáramos un poco esto y que habláramos lo que ustedes están haciendo con la asociación a lo largo de todos estos años, que es capacitarse, proveer a los más necesitados, digamos, porque en muchos lugares de Latinoamérica pues hay este concepto de bomberos voluntarios que no son remunerados y que tienen condiciones laborales muy desfavorables, pero eso ha venido cambiando. ¿Te parece si empezamos por el principio? Cuando hablamos de la profesionalización del bombero, ¿de qué estamos hablando? Para empezar, ¿de qué está hecho un bombero? Porque yo he tenido la oportunidad, una suerte muy grande en mi vida de conocer colegas, de convivir con ellos y tienen una forma muy humana de ser y de conducirse de otras profesiones. Eso es una realidad. Pero tú, con tu experiencia, ¿cómo podrías definir así, metafóricamente quizás, de qué está hecho un bombero? Bueno, qué pregunta. Y no sé si soy no sé si soy quien pueda decirlo, ¿no? O sea, conozco bomberos que son increíbles profesionales, que tal vez serían las personas indicadas a quien preguntarle. Yo humildemente te puedo dar mi opinión. Primero, un bombero siempre ha sido tal vez lo mejor de cada una de las ciudades o de la sociedad donde se encuentra. Es un ciudadano que se diferencia del resto. Primero hay que marcar eso, porque de alguna manera se ha acercado a la estación, al cuartel de bomberos, y se ha puesto al servicio del servicio de emergencia de su ciudad, de su localidad, y ha dicho, bueno, yo estoy dispuesto a salir a ayudar a los demás, a hacer salvaguarda de vidas y bienes. Primero hay que marcar esa diferencia. Es una persona que se diferencia del resto cuando miramos en la proporción de 1 por 1000, de 1 por 100.000, de 1 por millón. Es muy poco el porcentaje, muy pocas las personas que hacen eso dentro de la sociedad. Son muy pocas las personas que se arriman a la estación y dicen yo quiero ser bombero. Cuando lo hacen, podemos decir, bueno, un bombero tiene un fuerte sentimiento, una fuerte vocación de servicio. Sí, primero hay que decir que, como en todas las profesiones, hay bomberos buenos y hay bomberos malos. Vamos a hablar del bombero bueno, ¿no? El bombero que todos queremos tener en nuestro servicio. El bombero debe hoy, en la sociedad moderna, ser un profesional. ¿Sí? Debe estar a la altura de lo que la sociedad y de lo que la emergencia moderna le requiere, que no es algo simple, sí, es algo bastante complejo. Las emergencias han variado, se han diversificado y el bombero hoy necesita tener una fuerte formación profesional, tener una capacitación de alto nivel técnico y además necesita tener las herramientas para hacer un trabajo óptimo. Hoy hay dentro del servicio infinidad de herramientas, infinidad de vehículos, infinidad de opciones que tiene un bombero para elegir a la hora de trabajar operativamente y de hacer un buen trabajo desde el operativo, ¿no? Pero esto, si no va acompañado de una fuerte capacitación, de una fuerte formación desde lo profesional,
hoy no estás a la altura de lo que la emergencia, de lo que la sociedad te está requiriendo. Una persona que yo respeto mucho, un instructor, un oficial de bomberos de Madrid, Juan Carlos Campaña, me decía el otro día que él, que él espera de sus bomberos en Madrid que sean lo mejor que se pueda poner en la calle, que puedan ofrecer el mejor servicio posible. ¿Por qué? Porque él vive en Madrid y él como ciudadano esperaría eso. Cuando llega a la unidad, el bombero que baje sea el mejor profesional posible que esa estación de bomberos pueda poner en la calle para el ciudadano. Hoy el bombero un poco debe ser eso, ¿no? Yo me acuerdo que una vez visité el cuartel de bomberos de La Boca y el jefe de bomberos de voluntarios de La Boca, el cuartel más antiguo de bomberos voluntarios en Argentina, dentro de las antigüedades que había guardadas y lo que iba a ser el museo del cuartel, me mostró era como un libro personal de un bombero de principio de siglo, un inmigrante italiano que llegó y hasta que consiguiera un trabajo, una de las opciones para conseguir un buen trabajo, ¿cuál era? Es decir, soy bombero voluntario, pueden pedir referencias en el cuartel, era bombero y anotaba en su libreta personal, la estación le daba una libreta personal, todas las emergencias. Y uno podía leer la fuerte vocación que tenía ese bombero, el sentimiento altruista que tenía por ayudar a los demás. Y lo veía retratado en ese bombero de principio de siglo. Bueno, eso tampoco se debe perder. Que pongamos al mejor profesional en la calle con las mejores herramientas, con la mejor formación, no significa que perdamos ese fuerte sentimiento altruista y de vocación y de pertenencia, porque no olvidemos que además va a ser parte de una familia de personas muy particulares, de una profesión muy particular y que están unidas en todo el mundo por este sentimiento. Y de humanidad, ¿no? Mencionaste, la verdad no lo pudiste haber hecho mejor, me queda muy claro y espero para las personas que nos escuchan, para los estudiantes, que se queden con esta definición de lo que está hecho un bombero, de conocimientos pero de corazón también. Con esto, pues, yo quisiera hacer un énfasis y preguntarte, ¿tú crees que con estas sociedades, como ya mencionaste, que vivimos en una sociedad del riesgo por nuestra forma moderna de vivir, por estas dinámicas que justo ahorita estamos librando, una de las más importantes, por estas dinámicas sociales, ¿tú crees que el bombero es una profesión que va a dejar de existir en algún momento? No lo imagino. No lo imagino. Lo que pasa es que, como decís vos, uno está viendo cambios tan drásticos que no sé cómo será el bombero. Mirá lo que te digo, de los próximos, de acá a 50 años, no sé cómo será el bombero. De acá a los próximos 20 años. No sé qué cambios tan marcados tendrá la profesión. Mirá, yo estuve disculpame si me extiendo un poco en la respuesta, pero yo estuve en Zapopan, ¿sí? En la convención, estuve en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara dando una charla en noviembre de 2019. Antes de la 19. En la convención de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos, a quien agradezco la invitación. Creo que era el Salón Plácido Domingo del Conjunto Santander, ¿puede ser? Sí. Y dimos una charla muy parecida a la que estamos dando hoy, Bombero del siglo XXI. Yo dije, bueno, la importancia de una capacitación moderna global integrada. Mira, yo en ese momento, estamos hablando de noviembre y la pandemia empezó en marzo, más o menos. Claro, en diciembre y las medidas, lo que fue la cuarentena y todo empezó ¿cuánto? 4 meses después. Más o menos. 3 meses después, una cosa así. Y yo en ese momento hablé de la intercomunicación, de la comunicación, de la cantidad de celulares que había, de la capacitación a distancia, de los simuladores a distancia, de la formación a través de las plataformas. Mencioné plataformas, mencioné cómo debería ser el bombero, que debería estar interconectado a través del intercambio de conocimientos, a través de la web. Yo en ese momento jamás hubiese imaginado los cambios que tendríamos 3 meses después. Yo lo hablaba diciendo, bueno, en los próximos 10 años, 5 años va a pasar esto. 3 meses después, todo el mundo sabía usar Zoom. Y todo el mundo estaba haciendo formación a distancia y capacitación online.
justamente en ese momento yo también hablé de que eso iba a traer aparejado un montón de capacitación o formación que no iba a ser la adecuada. Que iba a haber capacitación y formación buena, mucho más capacitación y formación a disposición de mucha gente que no la tenía, pero mucha capacitación y formación que no iba a ser la adecuada o que no iba a estar a la altura de lo que se necesitaba. ¿Por qué? Porque iba a haber tanto a disposición que muchas cosas no íbamos a poder diferenciarla de qué era lo bueno de lo malo, qué podíamos absorber y qué no nos convenía absorber de la buena. Y bueno, 3 meses después vino todo ese cambio. No sé cómo será el bombero dentro de 20, 30 años. Sí te puedo decir que bomberos sí va a haber y que van a tener que adaptarse a los cambios que cada vez son mayores y más fuertes, ¿no? Y más marcados. Sí, no están exentos de la profesión de toda esta vorágine tecnológica que hay que saber discernir. Por eso hay que tener una formación base. Y es donde me surge esta pregunta, yo creo que muy necesaria. ¿Qué se estudia para ser bombero? ¿Hay bomberología? ¿Hay bomberólogos? ¿O a un nivel académico, licenciatura? ¿O hay varias? ¿O son especializantes, certificaciones? ¿Cómo es? ¿Qué se hace? ¿O qué hace a un bombero ser un buen bombero, teniendo tanta disposición de recursos, de información a través de los medios que ya mencionaste, pero que no necesariamente todos son útiles, ¿no? O bien empleados. Si podemos empezar por ese tema y ir definiendo qué hace un buen bombero. De abril. Bueno, mira, metiste el dedo en la llaga, o sea, tocaste un punto muy sensible. ¿Por qué? Porque, como te dije yo, en noviembre yo di esa charla, creía que era el tema a tratar, que era en ese momento era algo que era novedoso, ¿no? O sea, las nuevas plataformas y demás. Después ya quedó desactualizado totalmente 4 meses después. Hoy yo te puedo decir que lo que vos estás hablando, si yo tuviese que dar una charla en un foro internacional hoy, hablaría de lo que me estás mencionando. Yo, como te digo, he viajado y recorrido todo el continente y voy a distintos sistemas de emergencia, distintos sistemas de bomberos, bomberos municipales, bomberos voluntarios, bomberos militares, bomberos policiales. Hay infinidad de sistemas y sistemas de formación, sí, también. Ahora bien, lo que vos estás hablando es un poco el norte que se está buscando no solo a nivel continental. Te puedo decir que lo que vos estás diciendo es un norte que se está buscando incluso, te puedo decir, en España. O sea, no atañe solo a Latinoamérica. Hay un montón de países que no han logrado esto que vos decís. ¿A qué me refiero? Al perfil profesional, que es lo que define un bombero desde la formación, desde la capacitación. Que, pues decís, ¿hay bomberología? En muchos casos sí hay bomberología. ¿En qué sentido? Hay muchos lugares donde yo he viajado y he estado 2 semanas, por ejemplo, en la escuela, ¿cómo se llama? Es la Escuela Superior de Bomberos Militares de San Pablo, ¿sí? Y es un lugar increíble, uno de los mejores de Latinoamérica, donde mejor está definido cuál es la formación del bombero. Es un sueño entrar ahí y ver cómo forman bomberos. Para que te des una idea, hay 1000 alumnos en el año por camada. Y las instalaciones tienen 300 hectáreas, es una cosa descomunal, una ciudad que se dedica a la formación del bombero. Y hay otros lugares que tienen otro tipo de formación. Yo lo que hago cuando llego a un lugar es ser muy respetuoso y absorber como una esponja todo lo que veo y después compararlo con el resto de los sistemas o con lo que veo en otros lugares. Te puedo decir, hoy hay lugares donde, por ejemplo, en España cada parque de bomberos tiene su propia formación. Es como una pequeña isla. Sí hay un sistema nacional, sí hay organismos a nivel nacional, pero los bomberos son como pequeñas islas que tienen su propia formación. Intentan a través de la comunicación y el intercambio tener una misma línea, un lineamiento en común. No puedes encontrar cuarteles de bomberos en España que son muy diferentes de los otros en la formación. Y eso en un montón de países, ¿sí? En Argentina se está buscando que el bombero
tengo una formación definida a través del Ministerio de Educación de la Nación. Están en una etapa ya de definición de este tema, han desarrollado lo que es el Bombero Profesional 1. En México hay una búsqueda justamente de este tema en este momento. Justo está en ese tránsito. Si me permites, Cristian, vamos a nuestro siguiente corte para no dejarte con esa idea inconclusa y regresamos en su programa Ruta Preventiva. Ruta Preventiva. Salud, bienestar y seguridad. Continuamos. Transmite XHGZ 94.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán el Grande, con 2000 watts de potencia desde Avenida Enrique Arreola Silva, número 883, Colonia Centro, Zapotlán el Grande, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Tenemos que pensar en México, un México unido y para todos. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Hola, soy Susana de la Rosa, presidenta de Futuro. A casi 3 años de que los mismos de siempre sabotearon la voluntad de las personas. Casi 3 años de un Jalisco lleno de malas decisiones y un pleito sin sentido entre quienes gobiernan. Las del arbolito seguimos organizadas. De pie y con un nuevo fruto, Futuro. Una fuerza política con raíces fuertes, con raíces echadas en la gente. Para hacer lo que la clase política no ha podido hacer. Ser honestos, representarnos. Sabemos que solo con la fuerza de las personas hay futuro. Este mensaje va dirigido a militantes de Futuro. Habla Hugo Eric Flores, presidente nacional del PES. Queremos que la gente como tú se sienta parte del cambio que proponemos para México. Un cambio que pretende involucrar a quienes creen en la familia, en los valores, en la vida, en la libertad, en la paz, pero sobre todo en la reconciliación. Con nosotros, cualquier ciudadano puede aspirar, competir y ser diputada o diputado federal. Acércate a nosotros. México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario. Ruta Preventiva, un camino a la seguridad. Regresamos. Y estamos de regreso en su programa Ruta Preventiva, en esta ocasión con un invitado internacional. Él es el presidente de la Asociación Latinoamericana, porque tienes una representación a nivel internacional, ¿verdad? Es la Hermandad de Bomberos, Cristian Marcelo Pompey. Con el tema estamos hablando sobre la vocación de ser bombero y primer respondiente global en pleno siglo XXI. Ya nos compartías, tu experiencia de estar conociendo muchos sistemas a nivel mundial. Mencionabas México, que estamos con esta asociación de bomberos que está trabajando fuertemente, de la que nos compartías que te invitaron a participar y de la cual pues trabajas conjuntamente con ellos. ¿Cómo ves esta apuesta que le están trabajando muy duro en pro no solo de que sea el bombero tenga conocimientos de física, química homologados, porque finalmente eso lo hace, no sé si estarás de acuerdo, finalmente resuelve un servicio, quizás porque lo aprendió durante muchos años para resolver, por ejemplo, cómo funciona una motobomba. No cualquiera se imagina que hay muchos principios matemáticos, físicos ahí, y ya sea que lo haya aprendido en la calle o en la práctica o que se lo hayan enseñado en una academia, pero finalmente demanda de muchos conocimientos y es muy importante que sean remunerados, reconocidos, y creo que esas luchas son las que también están luchando, más bien las traen a colación a la par de lo académico. ¿Qué nos puedes comentar eso a ese respecto, Cristian? Bueno, Lisette, mira, primero debemos marcar
que a lo que vos estás haciendo referencia, en realidad el nombre técnico sería el perfil profesional, ¿sí? El perfil profesional del bombero. Esto es lo que establece las funciones, los alcances, las condiciones del ejercicio profesional. Es organizar la formación de acuerdo a criterios y lineamientos comunes de carácter federal, ¿sí? O incluso con lineamientos internacionales. Ahora bien, eso tiene que tener un contenido, y el contenido dentro de ese marco de referencia, el perfil profesional, sería la especialización. Hoy el bombero, esto es una opinión muy personal, hay dos corrientes en este tema, dos formas de verlo. Hay gente que piensa que el bombero tiene que ser una especie de cortapluma suiza, ¿no? Que debe saber un poco de todo. Es un poco la idea que viene ya desde hace 50 años, 100 años, que el bombero tiene que bajar del camión y bueno, hay una fuga de gas, debe saber realizar un corte de gas o taponar una cañería de gas. Hay un incendio, debe saber extinguir un incendio. Hay un rescate, debe ser técnico con cuerdas, debe saber responder a materiales peligrosos. En cierta forma, obviamente, todos tenemos que tener una base y podemos salir a cualquier tipo de emergencia y tenemos que saber responder, básicamente. Pero después tienen que existir las especializaciones y ahí en esa corriente es en la que yo me incluyo y yo creo que dentro del perfil profesional debe existir la especialización, ¿sí? La especialización, para que te des una idea, mira, yo busqué algunos ejemplos, ¿no? En España, justamente en Andalucía, en el día de hoy, salió un poco una noticia justamente de este tema, ¿sí? Están buscando un poco esto a través de módulos, ¿sí? Están generando módulos de enseñanza. Pero cada módulo de especialización lleva un manual. Cada manual o sea, que vos tengas idea, cada manual lleva 300 páginas. O sea, es un trabajo enorme. Este es el desafío del que yo te estoy hablando. Esto es en lo que se van a diferenciar algunos cuarteles del resto en los próximos 5 o 10 años y que van a ser un poco quienes guíen al resto en Latinoamérica e incluso en España los que van a marcar la diferencia. Estas estaciones, estos parques, estos cuarteles van a ser los que digan, bueno, nosotros hicimos este cambio, este perfil profesional de bombero y esta especialización la hicimos con este contenido. Y eso en algunos lugares se está haciendo y la verdad que me saco el sombrero porque es lo que va a generar el cambio y va a poner al mejor bombero en la emergencia, al bombero bien formado profesionalmente en la emergencia. Y eso, perdón que abone en este sentido, me parece pertinente. Eso hace que, por ejemplo, las ofertas que hay actualmente sobre licenciaturas, hablando pues México o Latinoamérica, también puedan acceder a eso y no sea por falta de experiencia que no puedan especializarse, ¿no? Digo, también abre una gran oportunidad a eso, a nuevas generaciones para que lo puedan hacer de la mejor manera y puedan pues completarse o adquirir competencias, como ya lo mencionaste, en esa pues alta especialización. Creo que viene a ser también un beneficio para quienes a lo mejor les falta calle, como decimos aquí, pero tienen una formación de base que es muy buena y que tampoco creo que es un choque, ¿no? Lo que se están viviendo entre nuevas y viejas generaciones, de esa como estafeta, siento yo, es mi percepción, simplemente creo que está costando un poco de trabajo. ¿Tú cómo lo ves, Cristian, esa parte? Bueno, es interesante. Mira, yo soy una persona, bueno, y a través de la Hermandad de Bomberos lo que buscamos nosotros es generar el cambio, incluso está en nuestro fin fundacional como asociación. Nuestro fin fundacional justamente dice que el cambio lo vamos a generar a través del intercambio de conocimientos y de experiencias, ¿sí? Cuando yo busco especialistas en distintas partes del mundo para que compartan estos conocimientos o experiencias, yo veo que, por ejemplo, en lugares como Suecia, como Noruega, como Alemania, o sea, el bombero es profesional, ¿sí? Pero ¿a qué llamamos profesional? En España, por ejemplo, se le dice profesional porque cobra un sueldo muchas veces. Y en muchos lugares, por ejemplo en México también tenemos profesionales que cobran sueldo, pero también tenemos voluntarios y tenemos sistemas como en Perú, en Argentina, en Chile, donde el 70, 80 o el 100% de los bomberos son voluntarios. Yo creo que profesional
pasa a través o sea, pasa un poco más a través de la palabra profesión, ¿no? O sea, profesional, ser un profesional en lo que hacemos, ¿sí? Tener los conocimientos necesarios para tener la expertise en la profesión para hacer un buen trabajo. Y yo creo que ahí es donde entra fuertemente la universidad, ¿sí? Los centros educativos, la universidad, con el apoyo del Estado, con el apoyo de los municipios, con el apoyo de las provincias, ahí es donde empieza a entrar el apoyo de los gobiernos y el apoyo de las universidades, de los centros de enseñanza. Cuando vos mirás los cuarteles, las estaciones o los parques de bomberos que han generado estos saltos a futuro, o sea, han pegado un salto sustancial en la formación o en el trabajo operativo, lo hicieron a través del apoyo de centros de enseñanza de universidades. Un especialista nuestro desde los países nórdicos, desde Escandinavia, el otro día nos decía, bueno, que el bombero tiene distintos niveles de formación y que es un profesional, o sea, es un técnico, ¿sí? Y como te digo, estos lugares que están intentando este cambio lo están haciendo a través del apoyo de las universidades, de tecnicaturas, de licenciaturas. Obviamente depende del rol que uno va a tener, va a ser el nivel de enseñanza que va a tener que recibir, ¿no? Pero yo creo que ahí está un poco el clic de la cuestión y ahí es donde vamos a encontrar la llave para abrir esta puerta a futuro. Y es justo la misión de este grupo que fundaste, que encabezas. ¿Cómo es? Si nos hablas de los números estratosféricos, a mí me parece una comunidad muy nutrida. De hecho, yo de ahí me alimento de información y demás, porque es muy, muy, muy nutrida y muy activos. Por ejemplo, podemos mencionar en la página de la hermandad, que tienes hasta más de 30,000 miembros identificados, donde también hay que mencionar que figuran mujeres. Eso es también importante, aunque no las veamos muy, muy protagonistas, porque son en menor número, desde luego, pero también destacan mujeres muy, muy capaces en esas actividades. Por ejemplo, en el grupo de Telegram, donde también hay una vasta y nutrida información. ¿Cómo se hace para pertenecer a la hermandad? ¿Qué actividades realizan? Ya nos mencionaste, pero si las puedes como detallar un poco, y a lo mejor los compañeros que escuchan o estudiantes que estén interesados. Este programa es apoyado por la Coordinación de la Licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias, que es de ahí de donde surgió de esa licenciatura, y apoyado por la radio, desde luego. Entonces, pues en áreas, en una parte de la carrera se toman algunas especializaciones que tienen que ver con la actividad bomberil, y que, bueno, a lo mejor pudiera surgir la necesidad o la idea o el proyecto de hacer un intercambio, ¿por qué no? Entonces, si nos detallas un poco estos datos que yo mencioné así a grosso modo, para que quienes nos escuchen pues se den una idea de este trabajo que ha sido arduo, apoyado desde luego por mucha gente y con gente muy valiosa, activo y compartiendo. Bueno, como te dije, la Hermandad de Bomberos en mi vida generó un cambio, ¿sí? Un antes y un después. Cuando nace en 2008, en realidad en 2008 nace, y en 2009 es cuando se empieza a crecer comunalmente. Lo que éramos en ese momento era un grupo de no más de 10 bomberos de distintas partes de Latinoamérica, y en distintas plataformas muy nuevas en ese momento nosotros nos comunicábamos, ¿sí? A través de chat y demás. Y decíamos que necesitábamos más formación. Nosotros éramos bomberos, ¿sí? Llegábamos a casa a veces después de estar en nuestro trabajo como trabajos comunes, no vivimos de bomberos nosotros en Argentina, en Chile, en distintos lugares, somos voluntarios, y llegábamos después de nuestro trabajo, íbamos al cuartel, cumplíamos con nuestro rol y después llegábamos a casa, cansados, y a veces entre las 11 y la 1 de la mañana, las 11 de la noche y la 1 de la mañana, nos juntábamos 10, 15 bomberos de distintas partes de Latinoamérica a hablar. Y siempre terminaba en lo mismo: necesitamos más capacitación, necesitamos más conocimiento, necesitamos entrenar más, no nos llega la información necesaria. Te estoy hablando de 2008.
Facebook era un poco nuevo en ese momento, no había tantas redes sociales, ¿sí? Todo era a través de email, era mucho más engorroso porque todo era a través de email. Y en ese momento Juan Guzmán, ¿sí? Juan Esteban Guzmán es un bombero muy conocido en Chile, ¿sí? Es de una familia muy emblemática, ¿sí? La familia Guzmán hace una de las cervezas más ricas de Chile. Familia alemana y tiene una cervecería muy importante en Chile. Y Juan Esteban me decía, ¿por qué no hacer un Facebook o hacer una red social solo para bomberos? Me volví loco, ¿sí? Me volví loco y tenía que hacerlo, investigué y bueno, termino creando una plataforma similar a Facebook, no en Facebook, sino en mi propia plataforma que podía hacer lo que hacía Facebook en 2009, julio de 2009. Y no sabía cómo llamarla, tenía que ser algo que realmente nos diera un sentimiento de pertenencia a todos por igual, que no diferenciara un bombero municipal de un bombero policía, de un bombero militar. Creo que la Hermandad de Bomberos fue el nombre ideal, ¿no? Y creo que fue una buena idea, sí, el nombre. Y se notó porque 24 horas después en esa plataforma tenía 5.000 bomberos de un montón de países. Y México en ese momento, si bien entró mucha gente de Argentina, porque yo era argentino, me llamó la atención que entraban de México casi a la par o más que de Argentina, ¿sí? Jamás imaginé que iba a viajar a México en ese momento. Jamás imaginé que un mes después yo iba a estar yendo a Chile a dar una conferencia en un foro internacional. Yo era un bombero del barrio donde vivo y jamás imaginé esto, ¿sí? Por eso te digo que me causó un cambio enorme en mi vida. Yo era muy vergonzoso, no hablaba en público, jamás me había subido a un avión, jamás había salido por ahí a viajar. Y bueno, y esto me fue forzando un poco a cambiar eso y a estar un poco a la altura de lo que la Hermandad de Bomberos requería. Después esto empezó a crecer y fue un poco más destinado a los primeros respondientes, a todo el sistema de emergencia. Y ahí surgió la idea de crear o una fundación o una asociación. Y ahí creamos la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, la Hermandad de Bomberos o la Hermandad de Primeros Respondientes, ¿sí? Que es nuestro nombre legal. Pues una trascendencia súper importante. ¿Te parece si vamos a nuestro último corte y continuamos en su programa Ruta Preventiva? Ruta Preventiva, un camino a la seguridad. Regresamos. El Papa Nicolau es una prueba rápida y gratuita que puede salvar tu vida. Forma parte de la prevención y salva tu vida. Asiste a tu centro de salud más cercano y hazte la prueba. Quítate la soga del cuello. Ruta Preventiva, un camino a la seguridad. Regresamos. Oye, pues que estamos de regreso en su programa Ruta Preventiva. No hubiera imaginado esto que nos compartes, esto último. Me parece, bueno, primero que diste con una necesidad muy, muy sentida, no solo por gente, o sea, más bien, por mucha gente como tú, ¿no? Toda esa gente que se fue sumando a lo largo de los años, pues obviamente tienen eso en común. Y de eso se trata la vida, de retarte, de cambiar, de atreverte a salir de tu zona de confort. Y creo que es para empezar, lo que has hecho ha sido una hazaña, y creo que muy sentida, y sigue siendo muy compartida por muchos y por todos los compañeros que forman parte de esa comunidad o de esa hermandad, como bien la llamas, muy acertado, porque eso es, sin fronteras, sin nacionalidades y con una misión. Porque destaco eso que mencionaste muy al principio, esa calidad humana que tiene un bombero. Aquí y en cualquier parte del mundo donde una persona desempeña estas actividades, siempre va a tener esa calidad humana, y ustedes todos la tienen. ¿Qué apoyos reciben, Cristian, una vez que ya se conformaron de una manera, no sé, a lo mejor jurídicamente, por decirlo más formalmente, donde ya podían a lo mejor recibir apoyos? ¿Cómo hacen para sobrevivir y para seguir trabajando? Porque los veo que están constantemente compartiendo, y pues para eso se necesitan recursos. ¿Cómo se puede apoyar? Primero, bueno, ¿cómo
¿cómo se pertenece? Ya no lo dejaste claro, se loguean, ¿verdad? Es gratuito, no cobras una membresía por eso, pero ¿qué apoyos reciben? Sí, bueno, obviamente lo que decís es muy importante. Nosotros sí estamos conformados legalmente, ¿sí? Nosotros estamos reconocidos sí por el Ministerio de Justicia, por la IGJ, tenemos todo en regla fiscalmente y demás, o sea, somos una asociación legalmente conformada como debe ser. Eso lo llevamos muy minuciosamente, estamos encima de eso para estar un poco en regla con todo lo que tenemos que tener. Y también lo hacemos porque a veces cuando viajamos y surge la posibilidad de hacer algún tipo de convenio internacional o con algún otro organismo de otro país, necesitamos estar conformados seriamente, ¿no? Ese fue un cambio que tuvimos que hacer y logramos hacerlo a través del apoyo de nuestros miembros, de la gente que nos sigue, que muchos colaboran de diferente manera. Y por otro lado, nosotros a lo que nos dedicamos, nuestra principal actividad desde que fuimos creados como asociación, es la formación. La formación es básicamente nuestra actividad más importante, pero intentamos no hacer cursos en serie, no hacer cursos estándares, intentamos generar un cambio. Cuando nosotros llevamos un curso a un lugar, intentamos que ese curso, en el lugar donde lo hacemos, en la región donde lo hacemos, genere un cambio, ¿sí? Genere un cambio en el sistema de emergencia, en la región, en la forma de responder a la emergencia. Por eso nos llevamos cualquier instructor y no trabajamos con cualquier instructor. Esto le da un fuerte sentimiento de pertenencia a nuestros instructores, que son el capital más importante que tenemos. Muchos de los mejores especialistas dentro de los sistemas de emergencia en distintos países quieren pertenecer a la Hermandad de Bomberos porque saben que la gente sabe y entiende que muchas veces los mejores o la gente más preparada está dentro de nuestra asociación. Cuando nosotros ponemos un profesional al servicio de nuestros seguidores, intentamos que sea esa persona indicada que puede generar ese cambio, que tiene conocimientos que no todo el mundo tiene o tiene una experiencia desde lo profesional que no todo el mundo tiene. Y bueno, y nuestros socios colaboran en infinidad de roles, en infinidad de formas, ¿sí? Nosotros tenemos gente que colabora desde la logística, gente que nos representa en distintos lugares, gente que tiene el rol de instructor, gente que da clínicas a través de la web, gente que hace charlas técnicas gratuitas a través de la web. Tenemos un montón de actividades. Algunas nos generan ingresos y algunas no. Cuando nos generan ingresos y nosotros cobramos por un curso, y mira, me das la oportunidad de decir algo que muchas veces no digo porque no tengo el tiempo, y quiero que en esta entrevista lo mencionemos. Nosotros, como toda organización, como toda asociación, como toda fundación, cobramos a los alumnos en muchos de nuestros cursos. No en todos, pero en muchos de nuestros cursos. Ahora, en los cursos que nosotros cobramos por inscripción, siempre, te digo, el 90% de esos cursos de formación, la mitad del alumnado no paga. Por lo menos a nosotros no. O sea, nosotros hacemos un curso y la mitad de los participantes, de la gente que se va a capacitar, paga una inscripción. El resto del cupo se lo damos a una institución y no le cobramos nada para que meta, si son 50 cupos, 25 personas sin costo. ¿Por qué? Porque nosotros, como asociación civil sin fines de lucro, cada actividad que tenemos tiene que quedar en los libros de actas de la asociación, tiene que quedar claro que nuestro fin fundacional y que nuestro sentimiento de ayudar al servicio de emergencia se hizo y quedó claro que fuimos a colaborar, ¿sí? Ser congruentes con ese, como dices tú, tu objeto social o tu objetivo fundacional, eso es muy importante. Y que lo menciones, gracias, porque sí de repente la gente se hace muchas ideas, ¿no? Pero es muy importante también para que consideren, por ejemplo, solicitarlos, que nos estén escuchando, pues sepan esas cosas luego finas que no se dicen mucho. ¿Tienen algún convenio con universidades, perdón? Mira, nosotros hemos tenido convenios con un montón de organismos y a veces hemos estado relacionados con universidades, pero a través
por ejemplo, nosotros tuvimos un convenio a 5 años con Protección Civil del Estado de Chiapas, ¿sí? Y teníamos relación con con el centro de enseñanzas de ellos y trabajamos con universidades de Chiapas, pero a través de Protección Civil. Y así ha pasado con un montón de organismos, ¿sí? O sea, que hemos estado relacionados con las universidades o hemos ido a universidades a trabajar. Yo, por ejemplo, brindo para una de las universidades más importantes de Buenos Aires una charla gratuita a través del estudio de abogados Becar Varela, uno de los más importantes de Argentina, una charla todos los años gratuita para los estudiantes de abogacía de esa universidad, porque creemos importante que entiendan el cambio que puede generar una asociación civil en la sociedad. Y todos los años para esa universidad yo doy una charla gratuita. O sea que tengo un montón de actividades con universidades, pero no tenemos convenios directamente con universidades. Pues es una oportunidad muy importante para en este caso la Universidad de Guadalajara, en caso de que ojalá pudiéramos colaborar y bueno, de entrada con esta charla yo quiero, ya casi estamos a punto de terminarla. Y no quiero dejar de agradecerte esta generosidad de darnos este espacio y este tiempo, que nos escuchen las nuevas generaciones, que sobre todo gente como personas como tú o todos tus agremiados que valen muchísimo, son valiosísimos, y poder tener esa información de manera tan inmediata a través de todos sus canales de comunicación, y yo te lo quiero agradecer de una manera muy especial. Y por último, si me gustaría que tú les dejaras un mensaje a estas nuevas generaciones. ¿Qué le dirías a los nuevos bomberos que ya dijimos, bueno, vienen de otras generaciones, ¿verdad? Son distintos, no son mejores ni peores, son distintos, tienen otros recursos, pero ustedes como hermanos mayores, digamos, que ya han pasado por lo que ellos a lo mejor aspiran, ¿qué les dirías, Cristian? Bueno, no sé si soy quien para decir eso, ¿no? Y no sé si soy quien pueda dar un consejo o decir unas palabras a los bomberos, pero puedo decir unas palabras en representación de la Hermandad de Bomberos, destinada a los bomberos, como decís vos, de las nuevas generaciones. Decirles que yo creo que hay cosas que ellos entienden que a veces a nosotros antes nos costaban un poco más entender. Yo creo que ellos entienden la importancia de la formación y de la capacitación y de ser un profesional en la emergencia, porque ese es un cambio que a través de nuestras generaciones hemos logrado inculcar en los nuevos elementos de bomberos. Incluso la Hermandad de Bomberos y un montón de organismos han logrado ese cambio. Ahora bien, a veces yo veo que una de las cosas más difíciles que cuesta mantener en la línea de tiempo, me marcó mucho, y realmente es algo que ojalá todos pudieran vivirlo, porque es muy lindo. Cuando hablas con bomberos de Madrid y te saben contar historias de bomberos de hace 50 años atrás como si lo hubiesen vivido ellos. Eso te da una enseñanza. Siempre hay que recordar que la historia es circular, ¿sí? La historia no es algo que pasó y se quemó. De lo que pasó nosotros aprendemos, ¿sí? Y se vuelve a repetir, y no se puede repetir de la misma manera. Tenemos que estar preparados, ¿sí? Que los bomberos de las nuevas generaciones entiendan la importancia de entrenar todo el tiempo, de entrenar lo que aprenden en la teoría, que eso se tiene que diferenciar de nosotros. Tienen que entrenar muchísimo y en situaciones reales, tienen que entrenar en situaciones con alta carga de estrés, ¿sí? Como Jean Rafael, una persona que yo admiro mucho, de Australia, decía que las compañías de alto rendimiento, las compañías multinacionales, las compañías aéreas de pilotos comerciales, por ejemplo, ¿cómo entrenan a sus pilotos?